ですね。でもマーティさんのはあれは理にかなってるんですよ、あのピッキングって。すごくいいピッキングなんですよ、あれって。これ、はい、ありがとうございます。Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues THS patrocina esta reacción y es, ¿cómo diríamos? No sé si llamarlo una entrevista o una charla, ¿vale? En la que está por un lado Marty Friedman, Takayoshi Omura y Shikanito. Y bueno, charlan en Jones Guitar Magazine. Y bueno, vamos a tener dos partes de esta entrevista, así que esta sería la primera. Y bien, en la primera van a hablar más sobre la técnica y en la segunda hablarán más sobre sus guitarras. Está subtitulado, como veis, tanto en japonés como en inglés, así que vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 弦楽器始めたのが実はベースなんですよ、初めて。4弦ベースでアイアンメイデンにめっちゃハマったんですけど、スティーブ・ハリスのこのギャロップフィンガー、そうあれをずっとコピーしてて、もうファーストセカンドのアイアンメイデンとキラーズのアルバムをもう繰り返し弾いてましたね。するとそのうちギターもかっこいいなってなってきて、でまあギターもできること美味しいなと思って、もうデイブとかのギターソロ真似したりとか、でそっからメタルに入っていったんで、大村さんも十何年前ぐらいから楽曲解説みたいな動画あったと思うんですよ。その曲もコピーしたりとかして、怖いな。 Oye, esto me rompe la cabeza, claro. Que Chica fuera fan de Iron Maiden y Iron Maiden, sí. por eso quería empezar tocando el bajo y luego ya también habla de Dave Murray con la guitarra. eh, Impresionante, de verdad. Sí, 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 sí. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, eso tiene mucha explicación, ¿no? De por qué al principio tiene esa técnica también Claro. de dedos. Bien, después ha ido mezclando cosas, pero me parece sorprendente para empezar. 怖いな、世代が違うって。いやいやいや、それこそマーティさんも独特のこのプレイスタイルとかも真似して、でもこれはちょっと自分には無理だ、できねえと思って。これはでもやっぱり俺も試しましたけど、はい、分かんないよね。分かんないですね。なんでこれ弾けるのかが分かんない。マーティさんの弾き方。おすすめしない。おすすめしない。しない。最終的に全く意味ないでしょう。みんな自分でなんか自分のなんか市川さんが言ってるように、自分が作りたい音楽のために自分でそのテクニックを見つける。彼の最初のアイアンメイデンから今の音楽全く違うじゃん。Claro, eso es muy importante, porque claro, es como todo, ¿no? Es decir, muchas veces la música que empiezas a escuchar de adolescente, después no tiene por qué ser la música con la que finalmente... Con la que haga, claro. Con la que hacen, ¿no? Porque, claro, todo el mundo aprende imitando el estilo de las bandas que te gustan y demás, ¿no? Entonces, habrá tocado 1000 canciones de Iron Maiden, pero fíjate que el estilo de Ichikanito actual no tiene nada que ver, pero nada que ver, ¿no? Así que esa fase de experimentación o de crecimiento personal o lo que sea le ha llevado a tocar como toca ahora. Me ha hecho gracia la frase de Omura. No, no, Mura o Marty el que lo ha dicho, dice No, sí, Marty. Marty de estas nuevas generaciones asustan. Porque, y fíjate que lo dice, ¿no? Es decir, por cierto, fíjate que Omura me parece, de verdad, ¿eh? Parece que congelado en el tiempo este hombre es atemporal, no envejece. ¿Qué pasa con Omura? En serio te lo digo. Vamos a ver, nuestros amigos japoneses tienen la misma apariencia desde que cumplen los 15 años hasta que llegan a 75 o 80. No pasa el tiempo por ellos. No, es que la gracia es que... Solo se les nota porque se les pone canas, pero vamos. Sí, 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 sí. Pero fíjate, em,
Yo me llevo 2 años con Omura. Él es 2 años más joven que yo, pero yo todo canoso Me ya. parece que tiene 25 años el tío. Sí, sí, efectivamente. De hecho, parece que son de la misma edad, ¿no? Estos dos. También te digo una cosa, ¿eh? Que Marty Freeman, aquí, ¿quién dice que tiene más de 60 años? Sí, no, también, también. Ha llegado a Japón y se ha detenido el tiempo ya. Se le ha pegado la Efectivamente. genética japonesa. Correcto, Nos vamos a correcto. tener que ir allí a ver si rejuvenecemos o algo, ¿no? A nosotros, como no nos Puede ser metan, el aire o el agua o algo. a nosotros nos tienen que meter en un bote con formón o algo para, Sí, sí. para que nos conservemos, porque eso ya es un poco. Venga. で村地もそう最初はなんかちょっとエレメーターっぽいなんだけど、もう超信じられないほどプログレになっちゃって、離れる自分で自分の道 Por cierto, ¿has visto qué guitarra tiene aquí, no? No, 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 no es esa, no es esa, no es esa. Por un momento creía que era la de. Pero no es, no, La de Mikio. no es, no es, no es. La pala es diferente, creo. 離れる自分で自分の道を見つけるだからそれは人の手の分析で全く違うんですよ。まあねそれは心の中と頭の中の音どうやってその音を出すか、真似するんだ Mira quién fue a hablar, analizando la forma que toca con la púa. Anda que más raro que Marty, que tiene la mano que yo al principio dices tú, tiene que tener una minusvalía o algo, porque se le ha quedado la mano así, ¿vale? Como engarrotada, ¿vale? Pero no, una vez lo explicó, porque no le gusta otra cosa que muchos guitarristas buscan, que es el apoyo de la palma de la mano para jugar con el palm muting y todo eso, pero él como que le da coraje, ¿sabes? Y intenta retirar la palma de la mano y al final de hacerlo tanto se le ha quedado esa forma de tocar, pero que yo he visto vídeos de él de adolescente y ya tenía la mano así. Es decir, es algo buscado desde el principio. Pues だからこの辺の右手の真似をするんじゃなくて僕の Ah, él mismo lo reconoce. Mi forma rara de la mano derecha, claro, del movimiento de la mano derecha. Es decir, él sabe que es rara, ¿vale? Lo reconoce. pero bueno, si al final sí se apaña, pues oye. No, no, tocando como toca, cualquiera le Claro, discute. claro, no, que toque como quiera. Sí, 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 claro. Bendita rareza. 分からないから自分が快適なようにやりますっていうそういうことを真似していただけると。本人はね、みんな同じピッキングしてないんですよね。一音一音違ったりするんですよね。あーそうですねなのでその動作だけ真似てもそうなんですその耳がついていってないので、うんあんまりそうですねでもマーティさんのはあれは理にかなってるんですよ、あのピッキングって。えすごくいいピッキングなんですよ、あれって。これはい。ありがとうございます。 Claro. Le habla que Takayoshi lo que está diciendo es decir, vamos a ver. Si al final dice que aparte que Marty va cambiando la forma de coger la púa dependiendo de lo que haga, no siempre es esta como recogida. Y básicamente ha dicho, si a ti te funciona bien y suena bien, pues Claro, tu de hecho lo ha técnica- dicho él. Dice, yo me siento bien, pues ya dice, está. no, pero le dice Omura, pues realmente tu técnica es buena, ¿vale? Y se queda Marty como diciendo, ah, sí, gracias. Muchas gracias. Pero mira la cara de que no se lo espera. Que por cierto, Omura, menudo vozarrón tiene. Sí, sí, sí. No me lo esperaba ya así. Yo creo que es la primera vez que le escuchamos hablar. Sí, sí. Joder, madre mía, el día que se me escape lo que quería decir. Vamos a decir que tiene voz de Playboy, así como de, ¿no? Ya sé por dónde. Que pone una voz muy sensual, ¿no? Así como. Sí, No, sí. sensual no, que la tiene Sí, 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 me con refiero, grave, me ¿eh? refiero que tiene vozarrón, que tiene. Sí, 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 sí. Sí, sí. なんでかっていうと弦ってこう横にこうやると横にこう揺れるんですけど、はいはいはいマーティさんの場合は縦に揺らしてるんで音が太くなるんですよ。お言葉に甘えて実際そうなんですよ。だからこう Explicando las virtudes de su técnica y dice Martín, bueno, si tú lo dices. Claro. Sí, 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 sí. Yo te 回転してるん creo. ですよ、マーティさんの弦って。だから音が太くてハーモニクスがすごくいっぱいある。そのつもりでしたこういう頭いい人と一緒にやるとそういうこと
ちょっといろいろ自分で勉強になりますよ、ね、全く一瞬でも考えたことない。ただなんか誰もちゃんと教えてくれなかったからそうなったんですよ。みんなもっと自分の色とか個性を出すことがね、やっぱりミュージシャンって一番大事なんじゃないかな。誰かの得意さになるんじゃなくて、 Vale, esta pregunta, claro, es que como el entrevistador realmente, cuando los veía así sentados, yo pensaba que Marty iba a ser como el entrevistador de los otros dos, pero al final es una entrevista a tres, en el que emite las preguntas está fuera de cámara y hace una pregunta interesante, ¿no? Porque habla es decir, de buscar el color, es decir, de tener identidad propia y que tu sonido tenga identidad propia, ¿no? Que tú escuches esa guitarra y sepas a quién suena, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas a Jimi Hendrix y sabes que es Jimi Y Hendrix, sabes, claro. ¿vale? Escuchas a Santana y sabes que es Santana. Escuchas a B.B. King y sabes que es B.B. King. Pues esto, ¿no? Se trata, o Steve Vai y son diferentes, ¿vale? Sí, Y sí. yo lo he dicho muchas veces, es decir, no tienes que ser técnicamente perfecto ni ser el más rápido del mundo, pero si por lo menos eres original, ¿vale? Y no suenas a nadie y la gente lo escucha y dice tú, es este, eso tiene mucho más valor que porque cuánta gente con una técnica maravillosa suena igual que a 100 más, pues no te llega, ¿no? Es decir, queda como vacío. Mira, Angus también. Claro, Angus. Tú escuchas a Angus y dices, ese es Angus, pero vamos, Correcto, y él con mismo ha los dicho, primeros tres acordes. y él mismo ha dicho que él probablemente no pueda tocar lo que tocan la mayoría de los guitarristas de hoy en día porque son técnicamente mejores que él, pero Claro, él claro. suena con Él identidad suena a propia. él Efectivamente. y ya Oh, está. sí, 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 eso vale mucho. で自分で結構自分はダサいって思いがちかもしれないけど、そのダサいって感じてるところが他の人にとってはすごい良さだったり、するからね、そこを恐れず伸ばしてやってほしいなってことはやっぱすごい最近は思ってますね。ダサいことを抑えるって永遠の追求ですね。まあね、しょぼさを見せないように全体的に何もかもやるのは永遠の追求ですね。まあね、ダサいか。面白い。僕も結構この気持ち伝えたい時はこのフレーズだっていうのが絶対あるんですけど、もうそれを多分もうめちゃめちゃ使ってるからだんだん自分の中でこのフレーズはなんかもう飽きてきて、使うことがダサいって別に他の人は思わないと思うんですよ、聞いてる人は、あこれ一華のフレーズだみたいな、自分の中でダサいフレーズになっちゃってみたいな、そういう葛藤とかはありますね。超わかる。なんか NG フレーズとかある。例えばね、例えば誰かが曲のソロのにやったら僕もアウトですよ。それ NG フレーズ。魂入ってたらどうですか？ちょっと許す。Tiene mucho sentido. Claro, es que lo de uncool, es decir, como que no es guay, o hay veces que se puede incluso cansar de sus propias frases, ¿sabes? Frases, sí, Como sí. toca un guitarra y todo el mundo está esperando que haga determinado bending o Sonido, sí, determinado sí. tapping, o no sé, porque, ¿sabes? Él lo está buscando. Em, pero que, bueno, al final creo haber entendido que Ichika lo que quiere básicamente es expresar lo que lleva dentro, ¿no? Y eso te va a llevar a un sonido determinado. No tiene que ser intencionalmente buscado, ¿no? Pero también entiendo lo que quieren decir, o interpreto yo, de que a lo mejor llevas tocando cosas décadas y te puedes llegar a hartar de ti mismo, ¿no? Sí, De, claro. de Le cansarte. toca siempre. Y quieres hacer otra cosa. Mira, hemos hablado antes de Angus. Angus, ¿cuánta gente habrá dicho? Es que siempre toca igual. Desde el año 73 creo que empezaron. Ujú. Sí, pero si la fórmula funciona, ¿para qué la vas a cambiar? Si él, Luego te pasa como le pasó a Metallica. Cambias el sonido y no te escucha ni el tato. Dice, ¿qué habéis hecho? ya. A ver, yo entiendo las dos posturas. Por un lado,
entiendo lo que tú dices de Angus, de que le sigue molando lo que hace y lo que hace lo hace bien y sigue llenando estadios, pues, es decir, si la gente dejara de escucharlo, pues se verían obligados a Pues decir, ostras, a evolucionar, claro, a ¿qué cambiar qué de ha pasado? sonido, a hacer... Que también entiendo claro, que muchas veces los fans no lo entienden, un grupo que lleva 30 años haciendo una cosa y de pronto o se separan o cambian radicalmente, ¿sabes? O se van Sí, algunos bueno, pero miembros. si se separan, dice, bueno, No, se han pero separado, que necesitan un parón o lo que sea. Pero claro, si cambias tan radicalmente de sonido, a tus fans los vas a descolocar y van a decir, ¿pero qué estás haciendo? ya, Que a lo mejor luego se acostumbran o te acostumbras al nuevo sonido y es increíble también. pero que entiendo que tienen la necesidad a lo mejor de vez en cuando pues decir, pues voy a hacer algo diferente. Lo que pasa que, claro, eso va a veces a tirarse piedras contra su propio tejado. Claro, claro. Así que, bueno, venga, vamos a seguir escuchando. 例えばね、例えば誰かが曲のソロのにやったら僕も僕もアウトですよ。それ NG フレーズ。魂入ってたらどうですか？ちょっと許す。めちゃくちゃいい音でね。めっちゃいいよね。まあタイミングはもうちょっとケースバイケースでもこれやったらそれか。それでソロ終わったらもうそれはアウトですね。あとこれもそれ一応 NG フレーズでも僕も全部やるんですよ、たまに。でもそれ一応 NG フレーズとかその気持ち超わかる。ありますよね。ありますね。勝手に出ちゃう場合ありますよね。勝手に出ちゃうそういうのが。ああそうですよね。これダメだ。ダメですよ。ダサくない顔するんですよね。ちょっと場合顔でごまかす。Me encanta porque es el nivel de japonés de Martin que puede bromear de esta Te, manera te lo iba a decir, en que es japonés. increíble con la fluidez con la que habla el japonés. Yo me lo estoy imaginando, no sé los años que llevará allí, 11, 12, 15, 20 años. Yo estoy seguro que yo me voy a vivir a Japón y en la vida hablaría así de fluido. Seguro. Ay, pues, mira, ya lo busco. No, no, lleva 23 años en Japón. Pues mira, 23 años, ¿eh? Escucha, que yo tenía aquí un compañero en el trabajo que era rumano y parecía de aquí de Carabanchel o de Vallecas. Bueno, El acento. era y es, Y ¿no? Y sigue viviendo, ¿no? sí, sí, bueno, hace un huevo que no le veo, no Pero me sé refiero que ya no tiene acento de aquí, ¿no? De allí, digo. de allí, pero y le pregunto y le digo, ¿pero cuántos años llevas aquí? Dice 5. Digo, ¿cómo? ¿Que en 5 años pareces un autóctono de aquí? Me dice que no, que sí, que llevo 5 años nada más. Digo, me gustaría vernos a nosotros, ir a cualquier país del mundo, a Rumanía, por ejemplo, y hablar el rumano allí en 5 años que parezca de allí de Bucarest. Imposible. Yo creo que no, en la vida. Va a ser que no. Yo creo que nosotros los españoles somos muy tarugos para para los idiomas. Ya, a ver, para bien o para mal, lo que pasa que, a ver, nuestro idioma eh, está muy difundido en muchos sitios, entonces nos hemos vuelto vagos en ese sentido, ¿no? Si fuéramos por necesidad, al final todo el mundo tiene que hablar el Sí, idioma. no, claro. Bueno, escucha, la tía de María mudó a Bélgica y los 2 primeros años, claro, no sabía nada ni de francés que hablan allí, el flamenco y el belga, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el idioma. Y no tenía ni idea. Y claro, ahora que lleva 30, al segundo año ya hablaba francés. Ujú. Ya se defendía, ya. Claro, no te quedan más narices, porque si estás Claro, viviendo allí, al claro. final por narices tienes que aprenderlo. Por necesidad, Claro, aunque claro. hables como un indio, pero Sí, eh, sí, sí. la
la cuestión es hacerse entender. Si tú ya consigues hacerte entender, ya has ganado mucho. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte. Vamos a ponerlo. Que como he dicho, la segunda parte, según me ha indicado aquí THS, pues van a hablar sobre sus guitarras. Ahora, creo haberlo entendido bien. No sé si sobre las marcas de guitarras o sobre las guitarras en general o sobre sus modelos personalizados de guitarra, porque como son tres monstruos en ese sentido, pues no sé decirte. 今日この持ってきたそれぞれのその愛機をねちょっと紹介してほしいんですよね。2018年からです Sí, que nos hablen de las guitarras que habéis traído hoy. Vale. けど、まあ、藤岡さんが Mira, Pues es la de Mickey. es la de Mikio, sí. Es que el color, claro, porque en la que él solía llevar en la Kami era esta que tenía como brillantina. Pero este color así apagadillo, claro. De si te acuerdas. Hombre, por favor. Mikio es Mikio, ¿eh? Un respeto. 亡くなってから使わせていただいてて、もうだいぶ慣れましたね。藤岡さんより多分長く弾いてると思うんで、このギターを。ああそうかそうか。まあライブだったりレコーディングだったりではもう基本的にメインと同じそうなんだ。形で Y se ha convertido casi en su principal guitarra. 音の特徴とかも教えてもらえますか。音の特徴はでも藤岡さんのシグネチャーモデルなんで、やっぱ藤岡さんに合ってるんですよね、基本的には。うんでしょう。絶対僕には合ってないっていうのはもう間違いなく言えるんですけど、やっぱりレコーディングとかライブとかその藤岡さんのことをこう思い出しながら弾いたりとか、まあ藤岡さんだったらこういう風に弾くよなとか。 Sigue tocando con él en su cabeza. Normal. Encima tocas con su guitarra. Pon- Nunca se me olvidará la primera vez que hicieron la canción homenaje y todos la llantina ahí que tenían rompiendo a llorar. todos. Sí, 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 sí. Nunca, no se me olvidará, de verdad. こういう風なタッチとかこういう風なセッティングとかでやるよなっていうのをこう思い出しながら弾くとやっぱりいい音になってくれるんで、やっぱり自分のギターと同じような感覚で弾けたりするので、たくさん弾くことが大切なんだろうなっていう、もう当たり前の。 Eso es muy importante, es decir, que es muy fácil de tocar esa guitarra. A ver, es curioso, ¿no? Pero a ver, cada guitarra tiene un tacto diferente, no solamente por el sonido, sino que hay veces que tú, David, tocas el mástil de una guitarra y te transmite sensaciones. Hay veces que es como, dices tú, qué suave, o qué ligero, o qué notas que tus dedos en este mástil vuelan más que en otros. Hay mástiles que tienen rebajados los trastes para que de un determinado sonido o que favorezca a tu técnica y tal, ¿no? Y esta guitarra que no era la suya, sin embargo, le parece como extremadamente fácil para tocar, ¿no? Sería cómoda, sería la palabra. Sí, 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 sí. Ujú. なっていうもう当たり前のことなんですけど、だからすごく難しいんですよ、弾くのは。でしょうね。だからアーミングとか僕フロイド・ローズとかもう大嫌いだったんで、あそうなの。はい、あと24フレットって僕弾けないんですよ。確かに。基本的にそのハーモニクスのポイントが違うしピックアップの位置も違うんで、僕ここら辺で弾きたいのに弾けなかったりとかするんで、音のその自分のシグネチャー、自分の実機とのその音の出し方の差別化とかも全部やってたりするので。 Y hablan de cosas como que las guitarras de 24 trastes, dice que es complicado para él porque el tema de hacer los armónicos es diferente y tal, que también no es muy, creo haber entendido, porque claro, estoy traduciendo sobre la marcha mentalmente que el Floyd Rose, que es un tipo de puente flotante del trémolo, ¿vale?
el Floyd Rose, si tú ves que la palanca debajo de lo que es el puente tiene como un hueco para que cuando aprietas, ¿vale? El puente pueda tener ese movimiento, ¿vale? Es un sistema que, bueno, que lleva ya décadas y décadas, pero que fue revolucionario en su momento. Lo que sí, lo que sí me dicen la gente que utiliza ese tipo de puente, que después es una pesadilla a la hora de afinar y de cambiar las cuerdas y demás. Pero bueno, muy bien. これはまあすごいよメイク確認のような ¿Qué ha dicho ahí? Estoy revisando mi maquillaje, ¿ha dicho? Esto es por... Sí, 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 por chequear mi maquillaje. Como de Ah, cristales porque rotos. es de espejo, claro, ¿no? De cristales rotos y como que él se ha visto en el Se cristal ve ahí y el y se cristal... mira a ver si está... Y el cristal... No, pero también como es de cristales rotos, como que él se ha mirado y se ha roto el espejo, ¿no? Ha hecho ahí Ya. ような鏡ナイフ中にね歯の間に何か入ってるなんで食べちゃってるんですかジャクソン僕のシグナチャーモデルで僕のシグナチャーピックアップ EMG マーティンモデル買ったらそのマーティンピックアップもついてくるで電池がないですよ Anda, que bien, tiene hasta... Son las pastillas Marty, perfecto, de sus propios modelos de pastillas. 電池嫌い Coincido con él. Sin No tienen baterías. batería. Sí, no, es que, verá, claro, las guitarras ya ahí me pierdo un poquito, pero a ver, es que hay los instrumentos que son activos o pasivos. Es decir, en los activos tienen como un extra de, es decir, van con una, literalmente con una pastilla, con una pastilla, con una pila de 9 voltios o dos pilas de 9 voltios dentro del instrumento que le da como una potencia extra. En los bajos, de hecho, eh, está muy bien, pero después en- resulta que si la pila se agota, el instrumento no suena. Es decir, Ya. aunque esté enchufado, no suena, ¿vale? Y los instrumentos pasivos no tienen ese extra, ¿vale? Pero siempre suena y se dice como que suenan más naturales los instrumentos pasivos que los activos. A ver, lo he dicho, lo he explicado así como a grosso modo, no es solamente una potencia extra, sino que le da un sonido característico como con más empuje, más fuerza, más, ¿sabes lo que te digo? Sí. Eh, mm, pero bueno, de hecho, yo tuve un bajo activo y se lo llevé a un luthier para que me lo convirtiera en pasivo. Así que fíjate si me convencía poco el tema de, pero hay que probarlo. Es decir, que Sí, claro. hay que probarlo, pero a mí no me convence. パッシブなんだはいだから EMG のパッシブそうだからまあどっちも開発は僕のかなり限られてる楽器のセンスに合わせて、僕はただ好きとか好きじゃないとかしかアドバイスあげないで何回もプロトタイプ送ってもすらってごいな何年かけたんですか1年ぐらいですねあでもやりとり早いよねいやでもジャクソン偉いですね、 Pero hay que tener personalidad para decirle a Jackson, no me gusta lo que me has traído, me lo vas a modificar y tal. El Omura se parte con Martin Friedman, diciendo, pero aún así Jackson es una gran marca. Y el otro se ríe como diciendo, sí, primero Pero lo has puesto a pared. primero lo satizas y luego lo... Sí, 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 me ha hecho gracia. 僕のアドバイスはこれちょっとチープっぽいですよもうちょっと高そうなギターみたいなギター作ってくださいそれかこの音が細いとか太すぎるとかそのベーシックな僕も全然楽器の知識がゼロですでも好きかどうかはもうまあ女の子みたいになんか一緒に見たらわかるじゃん、好きかどうかまあまあまあ楽器も全く同じですねビビッとくるか来ないかだからプロトタイプのやり取りしてこのもう完璧なギター Claro, a ver, hay que entender que para darle... Es que hay veces que casi los que
fabrican instrumentos, digamos, en la parte electrónica son casi, o sin el casi, ingenieros, es decir, son como el tema del sonido, y que claro, Marty se pierde ahí, es decir, no te va a decir cosas tan técnicas, él lo que te puede hablar es de sensaciones y esto me gusta o no me gusta, ¿no? O que también hay gente que se explica como un libro abierto, como un libro cerrado, es decir, porque a mí me pasó con el tema de narraciones y decir a alguien, no es que lo quiero más azul, ¿cómo? ¿Cómo que lo quieres más azul? Y estamos hablando de una narración. Es decir, ¿qué tipo de tono, qué tipo de inflexión de voz es lo quiero más azul? Pues, es decir, no, pero si él dice, pues, de sonido, quiero un sonido como con más cuerpo, más potente, menos potente, para que me potencie tal cosa, es decir, cuando hago un armónico, cuando hago un solo, cuando hago esta parte de otra. Si por lo menos él ha sabido transmitir lo que realmente quiere conseguir de sonido, bueno, está visto, ¿no? Es decir, si finalmente tiene este prototipo, es que consiguió, digamos, hacerse entender Claro, claro. para que se lo fabriquen, pero, en fin, ¿no? Y hay veces bueno, que de los instrumentos salen soluciones ingeniosas, ¿no? Como la guitarra Steve Vai que tenía un asa, ¿vale? Y creo recordar, lo mismo me estoy equivocando, que tenían la guitarra desde el nacimiento del mástil y lo que es el cuerpo tiene que ser equilibrada en peso, ¿vale? Para que no cabecee la guitarra, no se te caiga. Y al contrario, ¿no? Entonces tenía como más masa en el cuerpo y había que quitarle peso y le hicieron el hueco del asa, ¿eh? Ya le han quitado peso Pues mira, y quedó quedó perfecto. niquelado. Sí, 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 sí. Curioso. 作ってもらったんですね。見た目もいいんですし、丈夫ですし、重いし、僕重い楽器だから、市川さんの楽器すごい軽いから、多分僕はそれを弾いたら裸って感じですね。何も持ってないみたいになっちゃう。何も持ってないって感じで、もう僕は Está hablando del peso de las guitarras. Y le dice, la de chica es muy ligera. Es muy ligera, Nos claro, ha normal. fastidiado. Es la mitad de tu guitarra. Claro, no tiene Parece un pala. ukelele. No tiene pala. Y después un rebaje en la parte de abajo, pues claro. 重い楽器に慣れてる、でチューニングとイントネーション最優先で、音はまあヘビの音ですけど、なんかメロディー弾いてる時にピッチとかが多い、なんか結構ヘビメタギターってもう早弾きとかピンチハーモニクスとかに強い、ノイジーなはいはいはい。トレブリーみたいな弾きやすいとかみたいな最優先なんですけど、そうそうそうそう僕は何よりピッチ、僕はシンプルなのでいっぱい弾くじゃん。 Sí, bueno, habla ya de temas técnicos, de que si quieres hacer armónicos o lo que sea, que hay guitarras que en cuanto quieres hacer ese tipo de técnicas de pronto producen mucho ruido, entonces, bueno, pues es como dicen, dice que siempre ha llevado guitarras muy pesadas. A ver, hay marcas que producen por defecto guitarras muy pesadas. Creo recordar Gibson son bastante pesadas. Eh, pero bueno, es que también te digo una cosa, ¿eh? Es decir, llevar durante horas colgada la guitarra y como pese Que mucho, pese. eso al final la espalda se resiente, ¿eh? Y muchos llevan lo que es la cinta es que en cada sitio se dice de una manera, strap, correa, bandolera, como lo quieras llamar, ¿vale? Para agarrar la guitarra. Si es más ancho, se reparte más el peso y te duele menos después, Ya. ¿vale? Un segundo. Mira. Fijaos lo ancho que es esto. Y es para que se reparta el peso bien, ¿vale? Porque en los bajos, que pesan más que una guitarra, esto es fundamental. Si, Claro. si no es ancho, después te duele la espalda que da gusto. Así que Y algunos llevará ahí esponja o algo, ¿no? sí, a ver, suelen ser o de cuero o... Sí, tengo uno que tiene como una esponjita, ¿vale? Pero esta en concreto no. Esta es cuero, pero como es bastante ancho, se reparte muy bien el peso. Sí, 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 sí. Pero claro, en los bajos estamos hablando
de aproximadamente, dependiendo del modelo, sobre 4 kilos, 4 kilos y medio. Y claro, parece que no es mucho peso, pero cuando son Sí, pero muchas estar horas, 2 horas ahí correcto. Entonces, parado con el peso ahí, se nota, al se, final, claro, claro. se nota tela. Bueno, pues esto. Em, Hago una mini pausa para ponerlo en su sitio. Y bueno, ya soltado el bajo, que, en fin, tiene su historia con el tema del peso. Pues nada, vamos a retomar. 僕は何よりピッチ。僕はシンプルなのでいっぱい弾くじゃん。伸びは自分でコントロールしたいでしょ。だからギターはそのぐらいしか伸びてくれないじゃなくて、僕はいくらでも伸ばしてもらえる。それみたいな対応できるような楽器ですね。あ Sí, bueno, dice que le ha pedido cosas específicas a Jackson, como que cuando él toque una nota tenga ese efecto de que De eco. no de eco, no, de que se mantenga sonando la nota indefinidamente, ese sustain, el sostener la nota sin tener que estar, cuando ves que pulsa la nota y están haciendo así, los guitarristas, es una manera de que siga sonando esa, Ya. esa nota, ¿no? Lo que pasa que, claro, el mover el dedo así, a veces no es que sea un vibrato como en la voz, pero no queda tan limpio como un sustain así Sí, indefinido, claro. ¿vale? Así que bueno, son cositas que le van pidiendo a las marcas para que se adapte a lo que ellos quieren, ¿no? A su estilo. 結構美味しいと美味しくない場所あるじゃん、ギターによる。はいはいだから例えばこの辺すごい美味しい。だからこの辺まあ微妙。だからそれが一番ジャクソンとこだわったのはどこに行っても全く同じほど美味しい。なるほどね。アイバニスから日本人のシグネチャーアーティストが初めてで出してきてて、スティーブ・バイとかはそう皆さんいるんですけど、ヒコロとか、そう日本人ではこう初めてで作ってもらったっていう。 Espérate, no sé si lo he entendido bien. ¿Es el primer japonés que usa esa guitarra? No, es el primer japonés que tiene un modelo signature de guitarra. Sí, efectivamente. バイとかはそう皆さんいるんですけど、ヒコロとか、そう日本人ではこう初めてで作ってもらったっていうのはもう全世界で販売されていて、ご自身ではい全部指定されたんですか、ヘッドレスでとか。自分たちで決めます。これは僕でとそのパートナーというかアイバニスの担当の方がいて、2年前くらいからじゃあヘッドレスでいこうとか、ボディ Que la verdad es que tiene su cosa, ¿no? Porque una de las, en el aspecto, lo más característico de las guitarras ibanez es precisamente esa pala tan significativa, ¿no? Y de pronto va este señor y Y se la quita, le ¿eh? pide que en su modelo personalizado se la quite. Vale, de acuerdo. のカラーはこれとか、3シングルもアイバニス基本的に出してないんですけど、このモデルからも出していくことになって、とかいろいろ社長にもお願いしたりとか、そういうの3シングル頼みますって言って、で24フレットの3シングルなんですよこれも。 3 pastillas simples, 24 trastes, que yo creo que aquí al señor de Ibáñez le estaba volando la cabeza con lo que le estaba pidiendo, ¿no? Pero bueno, voy diciendo, es casi todo lo contrario de lo que hacemos. de lo que hacemos para los guitarristas a los que, digamos, patrocinamos. でここの部分のなんかじゃあ音ここの位置の方がいいからみたいなもうプロトタイプも作ってもらって動かしたりとかして変えたり。ピックアップの位置とかも。そうそうそうそうそう。で、かなりコンパクトで薄いじゃないですか、はいボディ。その辺も指定されたんですか。これもそうですね。極力もう軽くしようってなってできるだけ軽くしてほしいって言って僕はもうめちゃめちゃ家で練習するんですけど、何時間も弾いてると重いと結構なんかもう足疲れてきてなんかもう次の日練習するの嫌だなってなっちゃうんですよ。わかる僕は結わかるわか構だからもう軽いとそれが全然なくて何時間弾いても明日もじゃあやろうみたいな気持ちになったり。音的にはクリーントーン重視の感 Pues ahí lo tienes, ¿no? Es decir, le pidió que fuera lo más ligera posible. La guitarra, cuanto menos peso, mejor. Él está acostumbrado a tocar sentado, Claro. más que de pie, y que para él el tema del peso era algo muy importante. Bueno, vale. じで、ですよね。クリントン重視というよりかはやっぱこのハイポジのコードとかこれまあ生じゃ分かんないですけどこうアンプにつないで弾いた時とかに
ドライの音をどんだけ裸で綺麗な状態にできるかっていうのを考えさせてもらって、そこのドライの音でも濁ってこういうコードが綺麗に響かない時とかあるんですよ、わかりますわかります。こういうもう6弦全部弾くコードとでこう中に開放の音が入るんですよ、はいはいはい。ここのはいはい。3弦ね。そうとかってなるとこれ Me hace gracia las cosas de Marty, ¿eh? Que se inclina. Mira, Se acerca ya, mira. a ver, a ver. Es que Cotilleando, ¿eh? sí, pero a mí lo que me hace mucha gracia es Marty, que es un tío que lo ha sido todo en cuanto a estrella mundial, en cuanto a leyenda de la guitarra y demás, y sigue teniendo la curiosidad de un niño, Claro, claro. ¿sabes? Pero aparte es muy humilde, eh, es muy humilde y esa curiosidad, bueno, es una de las cosas que le llevaron a Japón, ¿no? Es decir, eh, cosa que todavía a día de hoy todavía Dave Mustaine no entiende el por qué se fue de Megadeth. Pero bueno, a ver, es que Oye, cada uno. si sigue queriendo, a ver, si quieres seguir creciendo como músico y lo que te llama es hacer otras cosas, pues a veces tu camino va por otro sitio. とかってなるとこれもう音が濁っちゃってせっかくのコードなのにこう濁ったり聞こえて嫌だなとかあるんでこのまあ各弦の音っていうのがこうなんだろうハーモニクスポイントがぶつからないみたいなとかいろいろ考えて作ってもらったりとかすごいな今日変わったコードとかもあ、じゃあこれもやっぱピッチ相当良さそうですね、このギターも。そうですねあと握り込みが結構僕こう、はいはいはい指出さないでコードも激しいから、うんそこはなんかもう自分の手の形に合わせてもらいましたねネックのグリップ。はいグリップのいいポイントをやってる音楽使ってる。 Curioso, ¿no? Me he perdido un poco, pero al ver cómo agarra la guitarra, creo que también Más estrecho al mástil. sí, sí, porque mira, ¿ves cómo la está agarrando? Es decir, normalmente cuando tú el dedo pulgar lo pones en mitad del mástil por detrás para sujetar, pero si esto es el mástil, ¿vale? Y él agarra con el pulgar aquí, es porque va a hacer un acorde y con el pulgar está tocando la cuerda más grave. Ya. ¿Vale? Porque querrá hacer algún armónico o alguna cosa especial y claro, él necesita un mástil más estrecho para que pueda presionar mejor con el pulgar. ネックのグリップ。はいグリップのいいポイントをやってる音楽使ってるギターすべてが独自。確かにね。そうだよね。楽器全く違うストーリーばっかりですね。うん、確かに。うん。 Pues ahí lo tenéis. Muy interesante. Y me hizo gracia un comentario del otro día cuando hicimos la reacción de Chicanito con esa canción en la que él la tocaba, digamos, en una toma en directo y tal. Sí, de First Take. Y, y no era de First Take, era un programa al estilo de, pero para músicos, música solamente. Em, no me acordará el nombre, pero bueno, el caso es que, y yo defendía el por qué creo que son infundadas las acusaciones de fake y tal. Eh, y alguien dijo que que parecía yo como el representante de Chicanito o algo así, ¿no? Es decir, no, simplemente que cuando yo creo una cosa, pues digo lo que pienso y ya está. Es decir, em, pero me refiero que creo que hay razones fundadas para creer que es un buen guitarrista. De hecho, si no lo fuera, este tipo de guitarristas que tienen ese tipo de acusaciones, lo que van a rehuir precisamente es el tocar en directo el hacer conciertos, el tocar con otra gente, el hacer demostraciones, ¿me entiendes? Porque ahí se va a descubrir el pastel. Sin embargo, no es el caso de Ichika y incluso de tener pues estas entrevistas en las que si tú te fijas cómo le mira a Marty, cómo le mira a Omura, le tienen respeto. Así que, Claro, claro. así que
es una Por algo razón, será, claro. una razón más para pensar que no hay ningún problema con eso, ¿vale? Así que, pero bueno, cada uno que crea lo que quiera, es imposible convencer a todo el mundo ni agradar a todo el mundo. Así que em, me parece que, bueno, cuando hay guitarristas con una técnica tan peculiar y tan forzando los límites de lo técnico, pues es normal que hay gente que lo ve en casa y dice, no lo termino de procesar, no puede ser verdad. Y fíjate, y me estaba viniendo a la cabeza porque hace un momento, cuando tenías como tu imagen como que se iba un poquito del sonido, y estas cosas Ujú. pasan. Es decir, y cuando tocas a esas velocidades, como Chicanito muchas veces, eh, con que vaya a un frame más tarde ya lo que está tocando el dedo, es decir, a esa velocidad pueden haber pasado 3 notas cuando llega ese frame de la imagen. Y dices tú, no está tocando lo que suena, no sé qué, no sé cuánto. Olvídate, ¿vale? Sí, sí, que puede pasar, claro. Olvídate. Entonces, esto es cosas que pueden ocurrir. Pero bueno, yo creo que esto está sobradamente demostrado. De hecho, es que claro, todo ha salido por el escándalo este del guitarrista este que salió, que realmente se ha demostrado que no era, que no tocaba, no tenía el nivel de lo que pretendía tocar en los vídeos. Ya. Pero bueno, ese guitarrista hacía cosas como que le sonaba tocando la palanca del trémolo con una guitarra sin palanca. Es decir, y cosas así. Es decir, Sí, era, que ya es descarado, era claro. algo más obvio o fue a un programa en el que es de entrevistas con guitarristas y tal, que el propio entrevistador es guitarrista y músico, y quedó con él y no se llegó a emitir el programa porque vio que el nivel que él tocaba en el programa no se correspondía con lo que él había visto en los vídeos. Es decir, ni siquiera lo emitió. Ya. Cosas así, ¿no? Pues Es para decir, que veas, claro. claro, y ya. Y yo entiendo que también da mucho juego los canales o vídeos de gente que acusa de guitarristas falsos o lo que sea, ¿no? Eso da muchas visitas y da mucho juego, pero bueno. En fin, bueno, muy interesante la entrevista. Así que gracias THS, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. 2 formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirse o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo de qué elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.